Fantasma, bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Aquí cobran vida las leyendas más antiguas y los relatos más oscuros que durante siglos han atemorizado a la gente en todo el mundo. Hablamos de fantasmas, demonios, maldiciones olvidadas y criaturas misteriosas de las que quizás sería mejor no saber nada. Cada día te esperan nuevas historias, desde viejas leyendas hasta sucesos reales que aún hoy siguen siendo un enigma. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de horror y tensión, donde la verdad y la ficción se entrelazan y el miedo se convierte en tu compañero. Quédate con nosotros si estás listo para escuchar aquello de lo que normalmente nadie se atreve a hablar en voz alta. ¿Qué harías si descubrieras que todos los hombres de tu familia han muerto, ahogados en el mismo pozo durante más de un siglo? Esta es la historia que encontré entre los archivos forenses de Santa Teresa, un pequeño pueblo al norte de Oaxaca, mientras investigaba casos sin resolver para mi tesis doctoral en medicina forense. Les advierto que lo que van a escuchar desafía toda explicación racional. Mi nombre es doctor Alejandro Vega y hasta hace 6 meses era un hombre de ciencia pura. Creía solamente en lo que podía verse bajo un microscopio o documentarse en un informe de autopsia. Pero todo cambió cuando llegué a Santa Teresa para examinar los extraños patrones de muerte en la familia Alvarado. Era octubre de 2023, cuando el archivo cruzó mi escritorio. Los hechos eran simples y a la vez imposibles. Desde 1899, 8 hombres Alvarado habían muerto, ahogados en el mismo pozo de piedra, ubicado en los límites de la hacienda Santa Teresa. Todos presentaban los mismos signos post-mortem: pulmones llenos de agua, sin señales de lucha, zapatos perfectamente limpios y secos. El caso más reciente era el de Eduardo Alvarado, de 47 años, encontrado flotando boca abajo en las aguas negras del pozo el 15 de septiembre de 2023. Según el informe preliminar del forense local, Eduardo había salido a revisar los límites de la propiedad durante una tormenta. Su esposa, Mariana, reportó su desaparición 3 horas después. Los peones lo encontraron al amanecer siguiente, cuando el cielo ya estaba despejado. Lo que me intrigó no fue solo la causa de muerte, sino la consistencia en los detalles a lo largo de más de un siglo. Cada víctima era encontrada con los ojos abiertos, mirando hacia el fondo del pozo. Cada cuerpo estaba completamente vestido, incluyendo sombreros o boinas que permanecían en sus cabezas. Y en cada caso los zapatos estaban impecables, como si los cuerpos hubieran sido colocados allí después de la muerte. Pero lo más inquietante era la expresión en sus rostros. Las fotografías forenses mostraban una mezcla de terror y reconocimiento, como si hubieran visto algo familiar en esas aguas oscuras antes de morir. Llegué a Santa Teresa un lunes. El pueblo era pequeño, con una plaza central dominada por una iglesia colonial y casas de adobe y piedra que se extendían en calles empedradas. La hacienda Santa Teresa se encontraba a unos 5 km del centro, al final de un camino de terracería, bordeado por nopaleras y magueyes. La viuda de Eduardo, Mariana Alvarado, me recibió en el portal de la hacienda. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo negro recogido en un moño severo y ojos que parecían haber envejecido décadas en pocos meses. Doctor Vega, me saludó con voz firme. Le agradezco que haya venido, pero debo advertirle que está perdiendo su tiempo. Lo que le pasó a mi esposo no tiene
Explicación científica. La seguí al interior de la casa principal. Era una construcción del siglo XIX con techos altos, pisos de mosaico hidráulico y paredes gruesas que mantenían el interior fresco a pesar del calor oaxaqueño. En la sala principal, sobre la chimenea, colgaba un retrato familiar que mostraba a 4 generaciones de Alvarado, todos hombres de rostros serios y miradas profundas. Esta es la historia de nuestra familia, dijo Mariana señalando el cuadro. Todos ellos murieron de la misma forma, todos en el pozo. ¿Por qué no lo han tapado? Pregunté sorprendido por la evidente solución. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Lo hemos intentado 6 veces. La última fue hace 3 años. Eduardo contrató albañiles de Oaxaca, capital. Rellenaron el pozo con cemento y piedras. Un mes después, durante la primera lluvia fuerte, el cemento se agrietó y el agua volvió a brotar. Cuando Eduardo fue a inspeccionar, su voz se quebró. Algo no quiere que ese pozo desaparezca, doctor. Esa noche revisé los archivos históricos que Mariana me proporcionó. El primero en morir había sido Joaquín Alvarado en 1899. Dueño original de la hacienda. Los periódicos de la época describían cómo este hacendado había adquirido las tierras a precio de ganga durante las reformas liberales, despojando a la comunidad indígena mixe, que había vivido allí por generaciones. Entre los documentos encontré algo interesante. Un mapa de la propiedad. Fechado en 1895. 4 años antes de la muerte de Joaquín. En él, donde hoy está el pozo, aparecía marcado un círculo con la palabra C. Note y una anotación en la esquina. Rellenar para expandir cultivo. El sueño me venció mientras leía. Esa noche tuve una pesadilla donde me ahogaba en aguas oscuras mientras voces en un idioma que no entendía susurraban en mis oídos. Me desperté sobresaltado, con la sensación de tener los pulmones llenos de agua. Mañana iría a ver el pozo. Mañana enfrentaría la verdad detrás de esta historia imposible. Y mientras tanto, la lluvia comenzaba a caer sobre Santa Teresa, una lluvia insistente que golpeaba el techo de tejas como dedos impacientes que llamaban a una puerta. El amanecer llegó con una quietud extraña. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía denso, cargado de humedad y algo más que no podía identificar. Me vestí y salí al corredor, donde encontré a Rosalía, la anciana ama de llaves que había servido a los Alvarado por más de 50 años. El desayuno está listo, doctor, me dijo, observándome con ojos cautelosos. Pero debería comer bien. No es bueno ir al pozo con el estómago vacío. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿Por qué dice eso, Rosalía? La anciana desvió la mirada hacia los campos húmedos por la lluvia. El pozo llama cuando tiene hambre, doctor, y siempre prefiere a los que vienen de lejos. Desayuné en silencio, perturbado por sus palabras. Mariana se unió a mí, vestida con ropa sencilla y botas de goma. Lo acompañaré. Hasta cierto punto, me explicó. Pero no. Me acerco al pozo desde que encontraron a Eduardo. El pozo se encontraba en el límite norte de la propiedad, donde los campos cultivados cedían paso a una zona boscosa. Caminamos por un sendero embarrado entre milpas jóvenes y árboles de aguacate.
A medida que avanzábamos, noté cómo la vegetación cambiaba. Cerca del pozo, las plantas crecían con un verdor casi antinatural, exuberantes y retorcidas. A unos 100 metros del objetivo, Mariana se detuvo. Hasta aquí llego yo. El pozo está después de esos árboles. Tenga cuidado, doctor. No se acerque demasiado al borde. Continué. Solo con mi maletín de instrumental forense y una cámara. El sendero se estrechaba serpenteando entre arbustos tupidos hasta desembocar en un pequeño claro, y allí estaba un círculo perfecto de piedra caliza que sobresalía apenas medio metro del suelo. No tenía techo ni polea, simplemente un anillo de piedras perfectamente ensambladas con un diámetro de aproximadamente 3 metros. Me acerqué con cautela. No había nada extraordinario en su apariencia, excepto quizás la precisión de su construcción. Me arrodillé junto al borde y miré al interior. El agua se encontraba a unos 2 metros de profundidad, negra e inmóvil, como un espejo de obsidiana. Podía ver mi reflejo perfectamente definido en la superficie. Saqué mis instrumentos y comencé a tomar muestras del agua y de la piedra. Medí la temperatura, varios grados más fría que lo esperado, el pH ligeramente alcalino y la profundidad. Fue entonces cuando hice el primer descubrimiento extraño. La sonda marcó 6 m y seguía descendiendo. Dejé caer más cuerda. 10 metros, 15, 20. La sonda seguía bajando hasta que se me acabó la cuerda. De 30 metros. Era imposible. Un pozo normal en esta región no debería tener más de 10 metros. Y si fuera tan profundo, ¿cómo habían recuperado los cuerpos tan fácilmente? Mientras contemplaba este misterio, noté algo en el agua. Mi reflejo parecía distorsionado. No, no era distorsión. Había otras caras. Junto a la mía, rostros difusos que aparecían y desaparecían como si el agua estuviera en movimiento, aunque la superficie permanecía completamente quieta. Di un paso atrás sorprendido. Tenía que ser un efecto óptico, quizás, causado por las nubes pasando sobre él. Claro. Volví a mirar esta vez con más atención. Las caras seguían allí y ahora podía distinguir rasgos. Hombres con facciones indígenas, mujeres con niños en brazos, ancianos, todos mirándome. Desde el agua oscura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y entonces lo escuché. Un murmullo tenue. Como voces distantes hablando en un idioma que no conocía. Me aparté del borde con el pulso acelerado. Era suficiente por hoy. Recogí mis instrumentos con manos temblorosas y me apresuré a regresar por el sendero. Esa tarde, mientras analizaba las muestras en el laboratorio improvisado que había montado en una habitación de la hacienda, recibí una visita inesperada. Don Genaro, el hombre más anciano del pueblo, pidió verme. Tenía casi 90 años. Y había conocido a 3 generaciones de Alvarado. Mi padre trabajó para don Joaquín, me dijo sin preámbulos cuando nos sentamos en el portal. Estaba allí. El día que rellenaron el cenote. ¿Cenote?, pregunté recordando la anotación en el mapa antiguo. Don Genaro asintió lentamente. Antes de ser un pozo, era un cenote sagrado para los mijes, un portal al inframundo, decían. Cuando don Joaquín compró estas tierras, decidió que necesitaba más espacio para cultivos.
Ordenó rellenar el cenote con piedras y tierra. Los mijes protestaron. Pero él no escuchó. Trajo trabajadores de fuera para hacer el trabajo, porque ningún local quería tocarlo. Mi padre me contó que mientras lanzaban piedras al cenote, se escuchaban llantos que salían del agua como niños llorando. Sentí un escalofrío y luego construyeron el pozo. En el mismo lugar. El anciano negó con la cabeza. No, el pozo apareció solo un mes después del relleno. Tras unas lluvias fuertes, don Joaquín fue a revisar sus tierras y encontró que el agua había regresado. Pero ya no era un cenote abierto, sino un pozo. Perfectamente construido con piedras que nadie había colocado. Eso es imposible. Dije, aunque mi convicción científica comenzaba a flaquear. 3 días después, encontraron a don Joaquín ahogado en ese pozo, continuó don Genaro ignorando mi comentario. Y desde entonces cada generación de Alvarado ha pagado el mismo precio. El agua reclama lo que es suyo, doctor. Esa noche, revisando mis notas y los resultados preliminares de las muestras, encontré algo perturbador. El análisis del agua mostraba una composición mineral que no correspondía con el agua subterránea de la región. Pero lo más extraño era el contenido orgánico. El agua contenía fragmentos microscópicos de hueso humano, tan antiguos que se habían mineralizado. Mientras contemplaba estas evidencias, escuché un sonido afuera. Lluvia. Comenzaba a llover nuevamente con fuerza. Y mezclado con el sonido del agua golpeando el techo, me pareció escuchar voces, las mismas voces murmuradas que había oído en el pozo. Me acerqué a la ventana y miré hacia la oscuridad. Un relámpago iluminó momentáneamente el paisaje y durante esa fracción de segundo me pareció ver una figura parada bajo la lluvia mirando hacia la casa. Una figura que desapareció. Cuando la oscuridad regresó, el sueño me eludió. Esa noche, en su lugar pasé horas revisando los documentos históricos de la familia Alvarado, buscando algo que explicara la maldición. Entre cartas amarillentas y diarios polvorientos, encontré el testimonio escrito de Joaquín Alvarado, fechado 3 días antes de su muerte. El agua no cesa. Llueve día y noche desde que rellenamos ese maldito agujero. Y ahora ha vuelto, transformado en un pozo que no ordené construir. Anoche soñé con cientos de personas ahogándose, sus manos extendidas hacia mí, suplicando. Cuando desperté, mis sábanas estaban empapadas. Pero no de sudor. Olían a agua estancada. Mañana iré a inspeccionar ese pozo una última vez. Después, si Dios quiere, lo sellaré para siempre. Dios no quiso. O quizás otras fuerzas más antiguas y arraigadas en esta tierra tenían planes diferentes. A la mañana siguiente decidí que era hora de hablar con los mijes. Necesitaba entender qué era ese cenote y por qué su destrucción había desatado esta cadena de muertes que atravesaba un siglo. Mariana me advirtió que no sería fácil. Los mijes se habían retirado a las montañas después de perder sus tierras y rara vez hablaban con extraños, pero yo tenía que intentarlo porque algo me decía que la próxima lluvia podría ser la última para mí. El agua estaba llamando y cada vez sonaba más cerca de mi ventana. El camino hacia la comunidad mixe de San Miguel era empinado y difícil. Mi guía, un joven llamado Tomás, que trabajaba
Ocasionalmente en la hacienda, avanzaba. Con paso seguro mientras yo luchaba. Contra el terreno resbaladizo por la lluvia reciente. Las nubes pesadas. Amenazaban con descargar nuevamente en cualquier momento. Doña Remedios es la única que puede ayudarlo, me explicó Tomás mientras ascendíamos. Es la guardiana de las historias antiguas. Sí. Alguien sabe sobre el cenote, es ella. San Miguel era un pequeño conjunto de casas de adobe y techos de palma, asentado en la ladera de la montaña. La vista desde allí era impresionante. Podía verse toda la extensión de la Hacienda Santa Teresa y a lo lejos como una cicatriz oscura entre los campos verdes, el pozo. Doña Remedios nos recibió en su humilde vivienda. Era una mujer diminuta, con el rostro surcado por arrugas profundas y ojos negros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Sin preámbulos ni presentaciones. Habló. Has venido por el ojo de agua que llora, por el pozo que se traga a los Alvarado. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí sorprendido. Siéntate, ordenó señalando un pequeño banco de madera. La historia es larga y el tiempo es corto. Ya viene la lluvia. Grande. Y así, mientras el viento comenzaba a agitar las hojas afuera, Doña Remedios me contó la verdadera historia del cenote de Santa Teresa. Ese lugar no era solo agua, era la entrada al inframundo, pero también el vientre de la madre tierra. Allí nuestros antepasados hablaban con los dioses y con los muertos. Allí llevábamos a nuestros enfermos para que sanaran. El agua del cenote era sagrada, llena de vida y de muerte. Al mismo tiempo, la anciana encendió copal en un pequeño brasero de barro. El humo aromático llenó la habitación mientras continuaba. Cuando Joaquín Alvarado llegó con sus papeles y sus hombres armados, nos quitó la tierra. Pero lo peor fue lo que hizo con el cenote. No solo los rellenó. Primero sacó todos los tesoros que nuestro pueblo había ofrendado durante siglos. Vasijas, figurillas de jade, oro, todo lo tomó para sí mismo. Y luego ordenó que arrojaran tierra y piedras, hasta que el agua desapareció. Pero el agua siempre encuentra su camino. Continuó, sus ojos fijos en el humo que ascendía, y las voces de nuestros ancestros no pueden ser silenciadas. El cenote se transformó en pozo y comenzó a reclamar lo que le habían robado. No solo las ofrendas materiales, sino las oraciones, los rituales, el respeto. ¿Por qué solo los hombres, Alvarado? Pregunté. ¿Por qué no cualquiera que se acerque al pozo? Doña Remedios sonrió con tristeza. El agua tiene memoria, doctor. Reconoce la sangre de quien la ofendió y seguirá llamándolos uno por uno hasta que se haga justicia. ¿Qué clase de justicia puede satisfacer a un cenote? Mi voz sonaba escéptica, pero en el fondo, después de todo lo que había visto, estaba dispuesto a creer. El agua no quiere venganza, quiere reconciliación, quiere volver a ser lo que era, un puente entre mundos, no una tumba. La anciana me miró fijamente. Los Alvarado deben reconocer el daño causado, deben pedir perdón públicamente. Y deben restaurar el cenote. Un trueno retumbó en la distancia. La lluvia comenzaba a caer primero como un susurro. Y luego con fuerza creciente. No queda mucho tiempo, dijo doña Remedios, poniéndose de pie con dificultad. El agua está impaciente, ha esperado más de
100 años. Regresé a la hacienda bajo la lluvia torrencial con el corazón acelerado y la mente llena de imágenes. Del cenote, de rostros ahogados, de aguas que recordaban. Cuando llegué, empapado y temblando, encontré a Mariana. En la sala con los ojos fijos en la ventana. «Está sucediendo de nuevo», murmuró sin mirarme. La misma lluvia que cayó cuando murió Eduardo. La misma que cayó antes de cada muerte Alvarado. Le conté todo lo que había aprendido sobre el cenote sagrado, los tesoros robados, la memoria del agua. Le hablé de reconciliación y justicia. Para mí, sorpresa, Mariana no mostró incredulidad. Siempre lo supe, dijo en voz baja. De alguna manera todos los Alvarado lo sabían. Está en los diarios de familia, en susurros y pesadillas. El último sueño de Eduardo me dijo que había visto rostros en el agua que lo llamaban por su nombre. Doña Remedios. Dice que hay una manera de detenerlo. Expliqué, pero requiere un reconocimiento público del daño causado. Y restaurar el cenote. Mariana me miró. Largo rato como tomando una decisión. Finalmente asintió. Lo haré por Eduardo. Por todos los que murieron, por los que aún no han nacido. Los siguientes días fueron frenéticos. Mariana convocó a toda la comunidad, tanto del pueblo como de los asentamientos mijes de la montaña. Contrató arqueólogos y especialistas en cenotes de Yucatán y redactó una declaración pública, reconociendo el despojo y pidiendo perdón por las acciones de su familia. El día señalado amaneció despejado como si el cielo mismo contuviera la respiración. Alrededor del pozo se reunieron más de 200 personas. Pobladores de Santa Teresa, la comunidad mixe en pleno, periodistas, autoridades municipales. Mariana, vestida de blanco, se paró junto al borde de piedra y leyó su declaración. En nombre de la familia Alvarado, reconozco el grave daño causado a la comunidad mixe y a este sitio sagrado. Pido perdón por el despojo, la profanación y el sufrimiento causado durante más de un siglo. Hoy, devolvemos este lugar a sus legítimos guardianes espirituales y nos comprometemos a restaurar el cenote sagrado para que vuelva a ser un puente entre mundos, no una tumba. Luego, en un gesto simbólico pero poderoso, Mariana arrojó al pozo las escrituras originales de la hacienda, firmadas por Joaquín Alvarado en 1895. El papel flotó por un momento en la superficie oscura y luego se hundió lentamente como absorbido por una mano invisible. Lo que sucedió después desafía cualquier explicación científica. Mientras observábamos, el agua comenzó a burbujear, no como si hirviera, sino como si algo se moviera en sus profundidades. El nivel del agua subió rápidamente, desbordando el brocal de piedra, pero en lugar de derramarse caóticamente, el agua fluyó en un patrón circular, erosionando el terreno alrededor del pozo. En cuestión de minutos, el pozo había desaparecido. En su lugar quedó una depresión mucho más amplia, un verdadero cenote como los de Yucatán, con agua cristalina que reflejaba el cielo. Y emergiendo del agua, como devueltos por una fuerza generosa, aparecieron docenas de objetos antiguos. Vasijas de barro decoradas, figuras de jade, ornamentos de oro, ofrendas que habían estado ocultas durante más de un siglo en las profundidades. Doña Remedios, que había observado todo en silencio, se acercó al borde del cenote.
restaurado. Con voz clara que resonó en el repentino silencio, pronunció palabras en mixe, una oración o quizás un agradecimiento. Cuando terminó, sonrió y me miró. El círculo se ha cerrado, dijo simplemente, el agua está en paz. Esa fue la última gran lluvia de la temporada en Santa Teresa. En los meses siguientes, Mariana cumplió su promesa. Donó parte de las tierras para crear un centro cultural mix alrededor del cenote. Los arqueólogos catalogaron los objetos recuperados que ahora se exhiben en un pequeño museo junto al sitio sagrado. En cuanto a mí, regresé a la ciudad para terminar mi tesis doctoral. La titulé Patrones de muerte. Por inmersión en contextos de significación cultural, evitando cualquier mención a maldiciones o aguas con memoria. La ciencia no está lista para esas conclusiones, pero cada noche, antes de dormir, escucho el susurro del agua y en mis sueños a veces veo rostros que me observan desde profundidades cristalinas, no con amenazas, sino con una especie de paz vigilante, porque el agua recuerda, el agua perdona, pero el agua nunca olvida. Y a veces, en la quietud de la noche, me pregunto cuántos otros lugares hay en nuestro país donde la tierra y el agua guardan memorias antiguas, esperando el momento en que alguien escuche sus voces sumergidas y les devuelva su verdadero nombre. M. Gracias por ver esta historia hasta el final. Valoramos muchísimo tu apoyo, es lo que nos da fuerzas para seguir encontrando y compartiendo contigo las leyendas más aterradoras y los relatos más oscuros de todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Aquí todos los días publicamos nuevas historias de terror que te pondrán la piel de gallina. Y si quieres ayudar al canal, comparte este video con tus amigos, quizás ellos sean los próximos en escuchar esas inquietantes voces que llegan desde la oscuridad. Quédate con nosotros, aún nos esperan muchos horrores, misterios y secretos por descubrir. Nos vemos en la próxima historia.